Quiero agradecer de la manera más cordial a la señora Jorquera por su presentación y al señor García por su crítica muy interesante, y yo creo que nos lleva a un plano superior de la problemática que quiero tratar brevemente ahora. En un punto, creo yo, Popper tiene razón. La república que propone Platón es una sociedad cerrada sobre sí misma. Es una ciudad relativamente pequeña, creo que no llega a 10.000 habitantes la propuesta platónica, y al mismo tiempo es una sociedad que prácticamente no tiene comercio exterior, no tiene relaciones con el mundo. Es una sociedad que podríamos llamarla perfecta porque ya no tiene más desarrollo. En el modelo platónico no hay ni la más remota posibilidad de un desarrollo ulterior, o sea, posterior, porque ya es un modelo perfecto, y lo perfecto obviamente no puede ser modificado, sería irracional modificar lo perfecto. Ese, estimado público, es un argumento en el que creo yo, pudiendo equivocarme, que Popper y la señora Jorquera tienen totalmente razón. El peligro del totalitarismo. Karl Popper tuvo una larga vida, murió a fines del siglo XX, y él experimentó en carne propia los totalitarismos que surgieron sobre todo en la primera mitad del siglo XX. Él mismo cuenta que su primera gran experiencia fue dentro del Partido Comunista Austriaco. Sí, por unos meses. Sí. ¿Por qué estuvo, como dice la señora Jorquera, solo unos meses? Porque el Partido Comunista Austriaco estaba obviamente contra el orden burgués, contra el orden establecido en ese pequeño país, Austria, que se desmembró del gran imperio austrohúngaro a fines de 1918. Constituyó una república democrático-liberal relativamente exitosa, pese a que Austria había perdido prácticamente el 85% de su territorio, de sus recursos naturales, de su acceso al mar, etcétera, etcétera. No voy a aburrir a ustedes con eso. El Partido Comunista hizo manifestaciones, hizo acciones para tomar el poder, como había sucedido en la Santa Rusia pocos meses antes. En Baviera hubo una revolución socialista exitosa también durante unos meses. En Hungría, el filósofo Georg Lukács, uno de los grandes pensadores marxistas, yo me atrevería a decir, después de Marx y Engels, el más grande marxista que ha habido, fue comisario del pueblo para educación, o sea, en términos actuales, ministro de educación, y también él, un gran pensador, un hombre que como nosotros había vivido toda su vida entre libros, cuando tuvo poder político, quiso establecer un régimen absolutamente autoritario. Él dirigió, obviamente muchos húngaros se sublevaron contra ese gobierno izquierdista comunista. Él comandó personalmente uno de los cuerpos de ejército, un fracaso absoluto porque no sabía mucho de estrategia militar. Pero en los meses en que comandó ese ejército, él ordenó el fusilamiento de muchísimos soldados simplemente porque no obedecían las órdenes correctamente o porque tal vez tenían ideas contrarias o querían desertar. Se manchó de sangre. Esas son las experiencias que vivió Popper. Y la más grave, cuando él era un jovencito, creo que tenía 16 o 17 años, cuando ingresó al Partido Comunista,
el Partido Comunista ordenó manifestaciones y actos contra el gobierno de entonces, que los jóvenes, obviamente no la jefatura, los jóvenes tenían que ejecutar. O sea, acciones a veces peligrosas. Y lo que le molestó profundamente a Popper es que la dirigencia del Partido Comunista calculó fríamente el número de muertos que iban a tener sus acciones. Y a la jefatura le pareció que era un precio necesario que había que pagar por el éxito de la política comunista. Fríamente calculado, en tal manifestación violenta van a morir tantos tipos. Entonces la caja del partido tenía que preparar tantos ataúdes. Ese acto de realmente de disponer de vidas humanas como si fueran factores materiales sin importancia, o sea, reemplazables, intercambiables, es lo que le molestó profundamente y abandonó el Partido Comunista a los pocos meses. Esa absoluta falta de humanidad de la jefatura del Partido Comunista. Él vivió en 1938 la anexión de Austria a Alemania, una anexión, como ustedes saben, forzada por Hitler, y él creyó que había que combatir toda forma de totalitarismo, o sea, tanto el stalinismo como el régimen fascista en Alemania, Italia y varios otros países más, España, a partir de 1936. Hoy en día, estimado público, en 2023, vivimos una vida relativamente feliz, los que estamos fuera de Ucrania. No nos llueven bombas, lo pasamos bastante bien, después de este curso podemos ir a la discoteca, cosas similares. No nos va a pasar absolutamente nada grave. Hoy en día no nos podemos imaginar lo que era la vida, por ejemplo, en la Alemania de 1930 al 33, donde cada día había batallas campales, cientos de muertos, entre comunistas y fascistas o entre liberales y socialdemócratas. En fin, vivimos en una época realmente, yo diría, muy civilizada. Y ello no nos permite darnos cuenta de la dramaticidad de la vida trágica que era Europa en las décadas de 1920 a 40. Y Popper las vivió cotidianamente. Entonces, él, que era un tipo, eso se puede decir, creo, señora, porque era un tipo, primero, muy inteligente y luego un gran conocedor del arte, era un notable músico. Entonces, era un tipo realmente sensible que quería legar un mundo mejor a la generación siguiente. Y él creyó que este libro era una especie de apoyo a esa vida mejor, a un orden social más racional. Y yo creo que es un aporte relativamente interesante. Ahora, en un punto hay que darle la razón al señor García. Platón es un pensador realmente muy brillante que tiene algo más que la República. Si ustedes como estudiantes de filosofía alguna vez seguramente ya han estado en contacto con el banquete, el Fedón, que es una de las glorias literarias de la humanidad, Fedro o la Apología, se han dado cuenta de que es un autor múltiple, como lo dice el señor García, un autor irónico, difícil de encasillar, que nos hace ver muchos problemas. Por ejemplo, la estructura misma del banquete, que es una estructura plural. 7 personas conversan en igualdad de condiciones sobre qué es la esencia del amor, y ninguna opinión es o rebate a la anterior, se apoya a la anterior, mejora a la anterior. Es decir, esa idea de que se puede discutir pluralmente una problemática que se puede discutir racionalmente es realmente un aporte notable, yo diría, a la cultura universal. Y ese aspecto que está en las obras como el Fedón, el banquete, etc., esos aspectos no son considerados por Popper. Popper se centra mucho
en las leyes, en la República y en el Critón. Y evidentemente hay en esas obras, empezando por el Critón, que es uno de los primeros diálogos de Platón, una tendencia, como usted lo ha dicho, totalitaria. Es decir, a no reconocer la validez, la vigencia propia, el valor propio de los individuos, de las opiniones personales, etc. En la República Platónica, como lo ha dicho la señora Jorquera, la clase mayoritaria, la clase numéricamente más grande, que son las ovejas, los que trabajan día a día, esos no opinan, solamente tienen que trabajar y obedecer. Y esa no es una vida racional, no es una vida que podamos aprobar. Estimado público, a ninguno de ustedes le gustaría ser una oveja platónica, o sea, un tipo que trabaja mucho, se esfuerza mucho y no tiene nada más que decir que obedecer a los de arriba. O a ninguno de ustedes le gustaría ser el perro, ese terrible guardián que a dentelladas impone el orden entre las ovejas, siguiendo las sabias indicaciones de los filósofos. Yo, adelantándome, creo que todos ustedes, me incluyo en primer lugar, nos gustaría pertenecer a la clase gobernante, a los filósofos que en vista de su inteligencia, su mejor formación, sus méritos, es una especie de meritocracia, gobiernan a la pequeña comunidad. A todos nos gustaría, obviamente, creo yo, que no lo digan abiertamente, porque hay aquí una tendencia democrática tal vez radical, pero en el fondo nos gustaría pertenecer a esa clase. Ese modelo platónico es exactamente lo que Lenin ha inventado con su teoría del partido. O sea, un partido que tiene que dar las instrucciones al proletariado, porque según Lenin, el proletariado solo puede llegar a una comprensión sindicalista de su realidad, proponer solo mejoras salariales, mejoras en el campo del trabajo, pero no puede pretender convertir todo el sistema en algo totalmente diferente. Para eso se necesitan a los pensadores, a la capa del partido, a los dirigentes, a los filósofos. Entonces, esa estructura, como usted lo ha dicho, piramidal, jerárquica de una sociedad, es algo que se ha, sin referirse a Platón, se ha practicado muchísimo. No solo en la Edad Media, sino en pleno siglo XX, la Unión Soviética, Cuba, China, Camboya, Eritrea, Etiopía son ejemplos de esas dictaduras férreas, jerárquicas, piramidales, dirigidas por una pequeña capa de iluminados, los que saben más, los filósofos, o en términos modernos, los intelectuales que saben más. Entonces, no hay duda que en ese sentido Popper tiene razón. Es decir, el peligro de este tipo de utopías, cerrada al mundo, cerrada a influencias, una utopía que no considera que puede haber una evolución interna, que puede mejorar o empeorar. En la utopía platónica, como todo ya es perfecto, ya no hay necesidad de que nada mejore, no hay necesidad de crítica. Platón expulsa de la república utópica a los poetas. ¿Por qué? Porque los poetas pueden tener opiniones contrarias a los gobernantes y pueden, por ejemplo, ensuciar la memoria de los dioses y cosas por el estilo. Es decir, exactamente lo que ha hecho la Unión Soviética a partir de noviembre de 1917, expulsar a los intelectuales. Si el tiempo alcanza, vamos a ver a Zamyatin, un gran intelectual ruso, que fue partidario de la Revolución de Octubre y que después de la Revolución de Octubre, desilusionado, escribió la famosa y la primera de las grandes distopías, o sea, las utopías negras del siglo XX, Nosotros, donde justamente él critica esa tendencia a la masificación, a la despersonalización, a la deshumanización, mientras los de arriba viven
Muy bien. Entonces, señor García, tiene usted razón. Hay evidentemente un tratamiento algo unilateral del gran Platón, porque Platón es algo más que la República. Y eso es lo que Popper no quiso ver. La obra de Popper generalmente en 2 tomos. El primer tomo está dedicado exclusivamente a Platón y el segundo tomo está dedicado a Hegel y Marx, a quienes a quienes Popper considera como herederos de la utopía platónica. Para este módulo de modelos de Estado es simplemente importante recordar, estimadas y estimados alumnos, que el pensamiento utópico hasta el siglo XX, ¿no?, hemos visto en el caso de la Unión Soviética, ha tenido una enorme importancia. Es decir, esa idea de que se puede construir racionalmente algo mejor puede terminar en algo terrible. Es decir, como lo ha dicho en el arte el gran pintor Francisco de Goya, la razón puede engendrar monstruos terribles. Por eso esa idea, ese mandato de la razón de construir un mundo mejor es un mandato ambivalente. La única función de nosotros debe ser tener distancia, ser críticos con respecto a todas las posibles soluciones. Señora. Tengo algunas dudas en referencia al diálogo que ustedes tuvieron, pero antes de esa duda me gustaría complementar que quizá nosotros estemos un poco mejor a pesar de todo, porque no nos encontramos en Ucrania, pero también porque no nos encontramos en Siria y en muchos estados fallidos. Por lo tanto, tal vez uno, yo diría, de nuestros deberes como respuesta al Estado que nos permite estar acá, porque soy parte de la educación pública, es justamente responder a ciertas problemáticas para poder fortalecer el Estado plurinacional. En ese sentido, pero a la vez, o sea, la duda que tengo es que en torno a su diálogo, en la pirámide hay una especie, ¿no?, de conciencia, incluso la denominación del intelectual, y a mí me parece, digamos, algo arrogante, una discusión, digamos, anacrónica del siglo XX, las discusiones de 1900 a quienes se consideraban intelectuales, y me apoyo en Hannah Arendt, quien justamente yo considero que fue una crítica ácida en torno a los intelectuales, porque ante los modelos que aparecen justamente son los primeros en sumarse, y creo que muchos de los intelectuales, no sé si se suman ingenuamente o acríticamente o instrumentalmente, pero muchos intelectuales han formado o se han unido, ¿no?, a las filas ya sea del nazismo, y lo mismo al partido o al buró, digamos, de estalinismo, ¿no? Entonces considero, ¿no?, que, no sé, como que deberíamos hacer una crítica si aún tiene sentido hablar del intelectual, y más con esa arrogancia y esa ínsula de élite. Tal vez sean un perjuicio o un obstáculo para el desarrollo de las ciencias sociales en nuestro país. No he entendido muy bien lo de las ínfulas. ¿Es una crítica a mi persona? Usted tiene todo el derecho a hacerla. Sino al contexto, tal vez, ¿no?, al contexto paseño, podría decir, ¿no?, que es el que está más cercano a la sede de gobierno. Entonces, no a todos los que se consideran, entre comillas, intelectuales, académicos. O sea, aquí al grupo. Más o menos en la misma época de Popper, era una época realmente de mucha reflexión intelectual. Popper en Nueva Zelanda escribió esta su gran obra.
En 1951, una gran mujer, Hannah Arendt, publicó en 1951 el libro más interesante y más amplio sobre el totalitarismo, Elementos y orígenes del totalitarismo, que es su obra cumbre, ¿no? En 1951. Y Hannah Arendt, que fue alumna y amante del gran filósofo Martin Heidegger, Hannah Arendt vivió en carne propia lo que aquí creo que la señora quiere indicar. En 1933 ella vivía en Alemania cuando ocurrió el ascenso legal, totalmente legal, de los nazis al poder, porque simplemente habían conformado la mayor fracción parlamentaria en la dieta alemana, en el parlamento alemán, y subieron legalmente arriba por mandato popular. Esto nos muestra dos cosas, estimado público. En primer lugar, que el pueblo puede equivocarse, es decir, legal y libremente la población alemana eligió la peor alternativa posible, que 12 años después terminó con la destrucción de Alemania y la ruina de sus principales ciudades al fin de la Segunda Guerra Mundial. Pero ella menciona, siempre ha debido ser una experiencia chocante para ella, algo realmente existencialmente muy importante. Ella mencionó lo siguiente, que usted lo ha, creo, aludido. En 1933, sus amigos, los alumnos de Heidegger, empezando por el gran maestro, se volvieron fascistas de un momento al otro. Se convirtieron a un régimen totalitario que pisoteaba la filosofía, el pensamiento racional, la discusión libre, todo lo que corresponde a nuestras ocupaciones filosóficas. Un régimen durísimo que empezó justamente a las pocas semanas por quemar libros. El régimen nazi es el régimen que se ha distinguido por esas famosas quemas de libros, donde no solamente estaban autores comunistas, sino autores simplemente que diferían un poquito de la línea más importante, grandes autores burgueses, que hoy llamaríamos gente de la derecha, como Thomas Mann, Premio Nobel de Literatura, Hermann Hesse, etc. Estoy nombrando solo los premios Nobel, Gerhard Hauptmann, etc. Esos libros fueron quemados porque no estaban en la línea correcta del régimen. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que la impresionó a esta noble señora? Todos esos amigotes que ella tenía, todos aplaudían y ayudaban a la quema de libros. Imagínense ustedes lo siguiente, ustedes en diciembre de 1932 todavía han charlado, han cenado, hasta se han encamado con algunos de estos chicos de la misma edad. Ella, que nunca fue comunista, ella siempre fue liberal. Y inmediatamente después de eso, los mismos chicos suavitos, inteligentes, la cumbre de la intelectualidad alemana, puedo nombrar nombres como distinguidos filósofos, Hans-Georg Gadamer, Ludwig von Mises, Ludwig von Königswald y muchos otros, todos ellos aportando sus libros para ser publicados, es decir, contribuyendo a un acto de barbarie absoluta. Y ahí viene la famosa frase de ella: es más fácil seducir a un intelectual que a un carnicero. Más fácil. Los carniceros eran gente que tenía fama de ser medio torpe porque mataban animalitos, cortaban carne, en fin, una profesión un poco dura. Y en Alemania Hitler había dicho la famosa frase: más vale la lealtad de un carnicero que la inteligencia de un Einstein. Einstein era judío y tuvo que abandonar Alemania. Y Hitler dijo, además el gremio de los carniceros apoyó siempre a Hitler. Entonces, los carniceros tenían fama de ser muy radicales a la derecha. Hannah Arendt dijo entonces, estadísticamente es más fácil convencer a un intelectual hacia el totalitarismo que a un carnicero. Realmente es una gran desilusión
Y entonces eso nos muestra, y aquí tiene razón el señor García, nos muestra los límites de la meritocracia. O sea, estimado público, ese sistema que nos parece a todos relativamente razonable, los intelectuales, los filósofos, los pensantes, como nosotros, esa clase debería gobernar, tiene también ese modelo sus peligros. O sea, la meritocracia, que es posiblemente el mal menor con respecto a otros sistemas, sin embargo, también tiene sus peligros. Y el gran mérito también de Popper es haber mostrado esos peligros. Pero una cosa, y Por favor. le encuentro razón yo cuando dice que no tienen que gobernar los mejores, ¿no? Sino que puede gobernar cualquiera, pero tiene que regirse bajo ciertas reglas. Claro, pero los que saben las reglas, los que pueden adaptarse, son simplemente los que ahora llamamos intelectuales, o sea, los que piensan, los que han recibido una buena educación, los que hoy en día hacen maestrías y otros cursos de postgrado, ¿no es cierto? ¿No está aludiendo? Claro, obviamente, porque yo supongo, pudiendo equivocarme fácilmente, que ustedes se preparan para la alta función pública, para la alta función. No, yo no. Ya, Sí. a estas alturas de la vida no me interesa. No vamos a hacer obviamente una encuesta, pero yo presiento que la mayoría de ustedes se prepara de alguna manera para influir desde arriba sobre la marcha del país, lo cual está muy bien. O sea, la idea platónica no es mala, pero tiene problemas, tiene límites. Por eso quiero terminar esta discusión sobre Popper con algo que ha mencionado la señora Jorquera en detalle. La pregunta platónica, ¿quién debe gobernar? Los mejores. Según Popper, debe ser modificada. Esa pregunta, ¿quién debe gobernar? Debe ser dejada a un lado, como lo ha explicado la señora Jorquera, y Popper nos dice, la pregunta central es, ¿cómo deben estar constituidas las instituciones? ¿Qué grado de solidez tienen que tener las instituciones para que un gobernante malo haga el mínimo daño posible? ¿Qué dice Popper? Que el gobernante va a ser malo. O sea, exacto, él parte del punto de vista realista y usted debe estar obviamente pensando en los líderes carismáticos y populistas de toda esta región de América Latina. Esos líderes malos, esos políticos mediocres son inevitables. Esa es la conclusión de Popper. Lo único que se puede hacer en términos realistas es limitar el daño que puedan hacer. Y por eso las instituciones tienen que ser sólidas. Lo cual, estimado público, es una respuesta estrictamente filosófica basada en la experiencia de milenios. Eso hay que admitir que Popper aquí realmente ha tenido una gran idea. Imposible evitar los malos gobernantes. Es humano que esa gente sea elegida o que esa gente tome el poder. La historia nos muestra que eso es inevitable. Instituciones sólidas solamente nos permiten el mal menor y a eso debe alcanzar un intelectual como nosotros. No la sociedad perfecta, sino simplemente el mal menor. Y un mal sigue siendo algo negativo, pero es menos malo que otras cosas. El mal menor se consigue con instituciones relativamente sólidas que impiden que el gobernante elegido legal y democráticamente haga demasiado daño. Obviamente esta respuesta es una respuesta que no gusta a mucha gente, porque no da muchas esperanzas. Es una respuesta desilusionada. Me atrevo a decir, pudiendo equivocarme, que es una respuesta que no gusta a la gente joven como ustedes,
que hay que contentarse con el mal menor, o sea, con un mal, con algo negativo. ¿A quién le gusta eso como respuesta? Pero de todo lo malo que hay, lo menos Lo malo. menos malo, exacto. Porque no hay a veces opciones incluso por los candidatos. Mire, en Chile las últimas elecciones hace un año atrás Sí. fue posesionado Boric. Gabriel Boric. Y en la segunda vuelta los dos candidatos eran pésimos. Sí, sí. José Antonio Kast, De la hijo extrema de derecha. un militar nazi Sí. que propuso cosas pero que ya estaban, Sí. o sea, fuera hasta de lugar, de tiempo, donde cuestionaba a las mujeres, a las madres solteras, Sí. donde dijo que no iba a hacer políticas sociales para las mamás solteras, Sí. qué sé yo, y otra serie de montoneras de barbaridades Sí. más. Y Boric, que también era otra tontera. Pero el O mal sea, menor. los dos malos. Sí, sí. Y entonces la gente, ¿por quién votó? Por el menos Mal malo. menor, claro, claro. Es muy razonable. Pero, señora Jorquera, si usted va a tener peso, o quiere tener peso, o quiere influir sobre la opinión pública, nunca haga usted propaganda con el mal menor, porque es algo que no entusiasma a las masas. Si usted a las masas les dice, de todas maneras vamos a tener malos gobernantes, si me eligen a mí también van a tener malos gobernantes, hay que elegir el mal menor, yo soy simplemente malo, pero un poquito menos malo que nosotros. Usted no va a cosechar votos. La gente, y eso lo ha visto muy bien Hannah Arendt, la gente quiere ilusiones. Las masas lamentablemente quieren ilusiones, aunque no se lleven a cabo. Entonces nunca hay que argumentar si uno quiere ganar una elección con el mal menor, porque eso lamentablemente no atrae votantes. Como todas las ideas racionales no atraen votantes. Son las emociones, los sentimientos profundos, lo que viene del hígado. Eso es lo que atrae a los votantes, lamentablemente. Y por eso Platón y Aristóteles tenían una opinión no mala, pero una opinión crítica con respecto a la democracia. La democracia ateniense se degeneró y eligiendo a Alcibiades y empezando la guerra contra Esparta, realmente cavó su propia tumba. Entonces, eso es lo que hay que evitar, pero es lo que no se puede decir públicamente. Pero Sí. una característica fundamental de la utopía Sí, es justamente, voy a anotarlos. Siga. es justamente, ¿no?, la denuncia de lo que está mal en el presente, ¿no? Entonces Sí. considero que la utopía, o sea, parte de este núcleo. Es una denuncia de lo que consideramos, ¿no?, que es dañino para la construcción del bien común. En ese sentido, si partimos, o sea, de esta denuncia, si bien no es teleológico, pero hay una perspectiva Sí, de algo mejor. de mejorar, ¿no?, este mundo que está mal. Y el hecho, digamos, de, o sea, a lo que yo quiero arribar es que también esta ilusión, ¿no?, que usted lo menciona con ironía, también No, sin ironía, por favor. permite, o sea, permite una mejor construcción del presente, es decir, que sin una utopía, tampoco sea los seres humanos avanzaríamos, nos quedaríamos, ¿no?, en la etapa de las cavernas, es decir, que también esa utopía nos permite mejorar, perfeccionar, transformar las instituciones, porque las instituciones, o sea, también tienen un proceso histórico. Entonces considero que, si bien se hace una crítica a la utopía, pero considero que como seres humanos, o sea, la utopía también tiene un valor, o sea, para avanzar. Entonces, en esta tensión, no, no podríamos, o sea, terminaríamos anulando la utopía, porque entonces yo considero que nos quedaríamos en el statu quo. Antes de darle la palabra al señor Sanabria, me permito muy brevemente comentar lo que usted acaba de decir usando una cita de Hannah Arendt. Lo perdurable, positivo y rescatable de todas las utopías es la negación radical de un presente visto como negativo, como inhumano o por lo menos como poco valioso,
Todo esto en nombre de un futuro más feliz. O sea, la legitimidad de las utopías, como usted lo ha expresado, radica en la crítica a un presente visto como carencial, como deficitario. Esa es evidentemente la legitimidad de todas las utopías. Pero el problema es que la construcción de esa utopía a veces resulta el remedio peor que la enfermedad. En todas las culturas hay este proverbio, yo diría, basado en Hannah Arendt, cargado de una gran sabiduría. A veces el remedio es peor que la enfermedad. Fíjese usted lo que ha pasado simplemente en la Unión Soviética. 74 años de socialismo y al final instauran un capitalismo salvaje de amigotes que se reparten las riquezas nacionales. Lo mismo en China. El Partido Comunista Chino es en el fondo un club de empresarios privados, ¿no? Construyen un sistema, sobre todo en países donde el socialismo ha funcionado muy mal, la Unión Soviética, Camboya, etc. Vietnam duró 15 años solo el experimento socialista. Imagínense ustedes luchar contra el imperialismo japonés, primero contra el francés y luego contra el norteamericano, derrotar a los 3 imperialismos más fuertes del mundo, instaurar en 1975 un sistema absolutamente socialista como remedio a todos los males. Y a los pocos años, en 1990, el gobierno vietnamita copia el modelo chino de empresa privada, comercio libre, apertura al mundo, etcétera, etcétera, y Vietnam recién entonces se convierte en un país próspero como es ahora. ¿Qué quiere decir todo esto? Que a veces la cura de un mal, o sea, el remedio, puede resultar peor que la enfermedad que tiene que tratar. Señor Sanabria, por favor. Creo que eso, es decir, que la cura suele ser peor que la enfermedad, está dado por que muchas utopías quieren eliminar dimensiones del ser humano que consideran despreciables, rechazables, incluso dañinas. Es decir, el ser humano tiene facetas negativas también, y la utopía quiere extirpar eso de la sociedad. Sí, no entonces, se puede, y eso es difícil. Estimado público, por razones de tiempo, a toda velocidad, veremos varias utopías, 1 minuto cada una de ellas, porque en el fondo son muy similares. A lo largo de la historia de la cultura occidental han influido pensadores como, por ejemplo, Tomás Moro, o More en inglés, o Francis Bacon, que han tenido un vínculo muy estrecho con la política práctica. Tanto Tomás Moro como Francis Bacon, autores de obras utópicas de primerísimo nivel, han tenido el puesto que hoy se llama primer ministro, que en esa época no había todavía la Gran Bretaña, solamente había Inglaterra, que era el de Lord High Chancellor, ¿no? O sea, Lord Canciller, que era el puesto de primer ministro del país. O sea, era gente que sabía lo que es la política práctica, sin duda alguna. Tomás Moro, como les he contado, terminó decapitado. O sea, Enrique VIII, su propio rey, lo hizo matar porque notó que él no era manejable. No quería aprobar una ley que hubiera permitido el divorcio del rey Enrique VIII, como no tenía herederos varones. Se divorció de su primera esposa, Tomás Moro, un católico recalcitrante, un legalista, medio exagerado, no aceptó, le hubiera salvado la cabeza. No era tampoco un problema tan grave, ¿no es cierto? Divorcio. Visto hoy en perspectiva es una total estupidez. Pero ahí también era histórico, porque en esa época era muy importante. Claro. Muy diferente. Ahora cualquiera se Tiene usted divorcia, razón. se casa y otra vez se divorcia, y así. En esa época era imposible. Además, el Papa, presionado por el sobrino de la esposa, Carlos V, le había negado la anulación del matrimonio. Antes no había divorcio, obviamente, en la Iglesia Católica, pero la gente poderosa y rica
podía acudir a algo que se llamaba la nulidad del patrimonio. Pagando a la curia romana, uno obtenía una nulidad, era relativamente fácil. Siempre se podía encontrar una razón para declarar la nulidad, no era difícil. Sí, era una cosa muy fácil. Pero había que pagar enormes sumas de dinero. Lo cual no estaba mal, porque el Vaticano realmente con ese dinero mal habido ha construido bellas obras de arte, realmente ha producido cosas muy, muy razonables para la historia de la humanidad. Con ese dinero, entre comillas, mal habido, se ha pagado Miguel Ángel, a Rafael, etcétera, etcétera. Es decir, no estaba, ¿no es cierto?, el resultado. Entonces, estimado público, Tomás Moro en 1516 concibe y publica su obra que da el nombre al género, La Utopía. Es una sociedad perfecta muy similar a la República Platónica, en una isla aislada del mundo. Utopía es una isla con muy, muy poco contacto con el mundo exterior. Tiene la misma división de clases, o sea, los sabios, los eruditos, etc., son los que gobiernan. Luego hay obviamente una clase que vendría a ser la policía, las fuerzas armadas, una cosa intermedia, los perros guardianes, como dijo usted, y abajo están los que trabajan. Ahora Moro, un tipo muy bondadoso de espíritu, por eso es ahora santo de la Iglesia Católica, propuso la introducción de esclavos para que hagan el trabajo más duro. Entonces ahí tenemos a la sociedad perfecta, sin propiedad privada, pero donde los esclavos hacen la labor de las minas o la labor más dura del campo para que los ciudadanos normales no se ensucien mucho las manos. Y es al mismo tiempo una sociedad aislada del mundo, como la platónica, con una capa dirigente que son los sabios. Tommaso Campanella, un siglo después, publica La ciudad de Dios, que es más o menos lo mismo, pero con un tinte religioso. Él era un monje. Tommaso Campanella, en La ciudad de Dios, crea también un mundo perfecto, también aislado del mundo, la ciudad del sol, perdón, no la ciudad de Dios, la ciudad del sol se llama Civitas Solis. La ciudad del sol está aislada del mundo y las clases sociales, como usted lo ha indicado, están totalmente aisladas unas de otras. Sobre todo para que las costumbres, por ejemplo, eróticas, de las clases bajas no infecten los ideales de los que van a gobernar, que no tienen que dedicarse a esos placeres eróticos que este monje los consideraba de quinta categoría. Y luego tenemos la utopía, la nueva Atlántida, de Francis Bacon, publicada póstumamente por él. Él fue destituido con un cargo de corrupción. Él que quería el mundo perfecto, el mundo de los funcionarios, todos idóneos y limpios, él mismo se le probó que era un corrupto y fue destituido de su cargo de gran canciller del reino. Pero no fue decapitado. No. Se salvó. Se salvó. Es un hombre que murió por la ciencia. Él hizo muchos, era un hombre también, es el fundador del empirismo. Exacto, Sí. no. Él quiso hacer experimentos con sistemas muy elementales en esa época de refrigeración y de hielo. Y como a veces él había conseguido construir una cámara helada, él mismo entró a la cámara helada a ver qué se sentía. Pulmonía y se murió. O sea, murió como un santo de la ciencia. Bueno, la Nueva Atlántida es una sociedad manejada por la casa de Salomón. Salomón es el rey sabio. Es ese hijo de David que fue rey de Israel, que era un hombre extremadamente santo. Otra cosa es que haya tenido un harem de cientos de mujeres. Se cree que eran 500. O sea, en eso no sé si era tan sabio. Manejar a 500 es muy difícil. De todas maneras, aquí tenemos a un notable pensador, Francis Bacon, con una enorme experiencia. Lo que he dicho sobre España y sobre la mentalidad de la gente española y los católicos es muy, muy interesante.
un gran pensador que establece una utopía, la Nueva Atlántida, también una isla aislada del mundo, donde la capa dirigente son justamente los científicos. Ven ustedes, va variando un poco la clase dirigente. Aquí es la gente que tiene una formación más empírico-técnica, pero de todas maneras es una clase dirigente que no se elige, sino que está predestinada al gobierno por su mayor conocimiento de la vida cotidiana. Entonces, estimado público, para cerrar este capítulo, solamente quiero decirles lo siguiente. Todos estos experimentos utópicos han tenido una cierta influencia sobre modelos de Estado posteriores. No hay duda de que Marx, Lenin y toda esa gente, aunque no hayan leído a estos pensadores, no hay ningún testimonio que nos diga que Marx haya leído a Moro o a Campanella o a esta gente, o que Lenin haya ojeado siquiera, un hombre muy ocupado, haya ojeado siquiera uno de estos aburridos libros, pero no hay duda que esa idea de una utopía dirigida por una clase que está legitimada por su mayor saber, no hay duda que esa idea ha fomentado la construcción de un modelo de Estado que hasta hoy en estos países pseudosocialistas es muy fuerte. Y es una idea que está profundamente arraigada en la humanidad. Esa idea de que los que saben más deben gobernar en forma irrestricta, porque sería irracional oponerse a las medidas que brotan justamente de los poseedores de la razón. Y aquí el señor García nos ha mostrado que esa idea es simplemente muy peligrosa en la praxis, muy peligrosa. Es decir, los que creen tener la razón, como nosotros los intelectuales, podemos construir regímenes que son extremadamente duros. No vamos a tratar eso, lo que ya pueden imaginarse ustedes, pero las tres utopías negras, las distopías, las más conocidas son estas tres: 1984 de Orwell, Nosotros de Zamiatin, y le he puesto en inglés porque las traducciones no dan claridad sobre el título. En inglés significa El Nuevo Mundo Feliz. Eso es el fondo del significado. Brave no es bravo, sino es lo feliz, lo correcto, lo adecuado positivamente. Estas tres utopías negras simplemente nos muestran a lo que pueden llegar las utopías clásicas, porque las tres nos muestran un mundo totalitario, un mundo dirigido por una clase justamente de intelectuales que creen tener la razón absoluta y lo que construyen son monstruosidades. En la utopía de Nosotros, la primera de ellas, la de Zamiatin, por ejemplo, todas las paredes de las casas y las viviendas tienen que ser de vidrio para que la policía de la moral, es una idea de Zamiatin, que se ha adelantado un siglo a lo que hoy hay en Irán, esa policía de la moral tiene que ver todo el día y la noche cómo se están comportando los ciudadanos. O sea, peligrosísimo pecar en un mundo donde todo es transparente. Nosotros creemos que la transparencia, glasnost, como lo dijo Gorbachev, es algo positivo, pero también puede tener sus lados negativos. 1984 es una utopía donde el mundo está dividido en tres grandes imperios, todo el mundo, y esos tres imperios están en guerra permanente. Pero las autoridades, y es lo bueno de esta novela, inventan justamente las fake news, inventan las noticias falsas, reescriben la historia, los intelectuales continuamente, para ocultar la verdad. Todos los libros son reeditados continuamente porque va cambiando la impresión del pasado. El pasado se vuelve inseguro. Es una idea brillantísima, la de Orwell.
el pasado se vuelve inseguro porque para los efectos del presente hay que siempre construir, maquillar, modificar ese pasado para que parezca que toda decisión del presente es positiva, buena y promisoria. Y finalmente la última, Un nuevo mundo feliz, muestra la utopía peligrosísima basada en los conocimientos médicos. O sea, por ejemplo, les inyectan la droga de la felicidad, la droga de tal cosa a los pobres ciudadanos sin que ellos ni siquiera sepan. O sea, la ciencia, que es una demostración, no una demostración, es una muestra del espíritu científico, la ciencia, y a la razón. Y sin embargo, puede contener también peligros. La ciencia médica puede ser utilizada para manipular a los sujetos según las conveniencias de arriba. Entonces, las utopías tienen también, por eso les he puesto aquí al final las utopías negras, una función crítica que nos muestra los peligros de modelos de Estado que creen ser perfectos. Chicos, muchas gracias por haberme escuchado hoy y agradecemos a los que han participado y especialmente a la señora Jorge.